Hola, hola, bienvenidos a Tiempo de Análisis. En este nuevo programa contamos con los colaboradores habituales, Sergio, Alberto, Sergio Álvarez y nuestro técnico 5. Y bienvenido, Javi, tenemos a nuestro jurista y politólogo por la Universidad de Burgos. Muchas gracias, chicos. Es un gustazo estar con vosotros. En este programa vamos a hablar del noticiero como siempre, una nueva sección y la reforma constitucional, que será el tema de esta semana. Y también hay que decir que hemos creado un nuevo Instagram y tenéis que seguirnos por ahí. Se llama T de Análisis. Y damos paso al noticiero local. Muchas gracias, Marcos. Bueno, en el ámbito municipal, desde este viernes abren las terrazas en la capital burgalesa y se eliminan las restricciones en museos y bibliotecas. A pesar de todo, los hosteleros de la ciudad siguen manifestándose, alegando que una apertura de las terrazas en esta ciudad a mediados de diciembre en la práctica es como seguir cerrados y reclaman la apertura de los interiores. En el ámbito autonómico, en Castilla y León, abre desde este viernes toda la hostelería, gimnasio y centros comerciales en toda la comunidad autónoma, menos precisamente en el municipio de Burgos. Está prohibido el consumo en barra, tendrá que ser siempre sentado y a un 33% de aforo. Y el cierre perimetral se amplía en la comunidad autónoma hasta el 10 de enero. Dicho esto, doy paso al ámbito nacional. En el ámbito nacional tenemos 4 preguntas principales. La primera sobre la ley de eutanasia. Ya se ha producido, bueno, hay determinados partidos que ya han conseguido la mayoría absoluta para aprobarla y será la siguiente semana. Recordamos la imagen de María José Carrasco, que tenía la voluntad de morir y le ayudó su pareja. Siguiente noticia. La siguiente noticia de ámbito económico, bueno, pues que el Banco de España mejora sus previsiones de crecimiento y empleo para el próximo año debido a la llegada de la vacuna. Es verdad que la entidad es menos optimista que el gobierno sobre la absorción de los fondos europeos y su capacidad de impulsar la economía. La entidad más o menos estipula que el PIB subirá entre un 4,2% y un 8,6% frente al gobierno que lo estipula en un 9,8%. La siguiente noticia, Marcos. El Pazo de Meirás pasará a formar parte del patrimonio del Estado. Recordamos a este símbolo histórico para todos los gallegos y los españoles, que fue arrebatado por la familia Franco y fue casa de Emilia Pardo Bazán, la novelista. Y ahora será propiedad pública. Y la última noticia, Sergio. Bueno, quizás la noticia más destacada a nivel nacional es que Juan Carlos I paga 678.393 euros a Hacienda para evitar una causa judicial. El rey emérito, investigado por la Fiscalía del Supremo, admite que manejó fondos sin declarar al fisco, aunque la Fiscalía General mantiene abierta una investigación al rey emérito pese a la regularización, ya que el Ministerio Público examinará que la declaración presentada por el monarca sea espontánea, veraz y completa. Y con esto pues pasamos al noticiero más internacional, Alberto. Gracias, Sergio. En el ámbito internacional trataremos 3 noticias, básicamente. La primera es que el alto comisionado de la ONU para los refugiados cifra en más de 80 millones de personas el número de desplazados y refugiados en los 6 primeros meses del 2020. La segunda noticia trata básicamente de que el 6 de diciembre de este mes se realizaron las elecciones en Venezuela. La victoria fue del bando chavista, aunque fueron unas elecciones marcadas por el boicot de la oposición y una masiva abstención. El espectro internacional no las ha reconocido como válidas. Y por último, una de las más importantes es que el Reino Unido comienza la vacunación masiva contra la COVID-19. Este martes, Margaret Keener y William Shakespeare fueron los primeros en vacunarse. Debemos pensar, ¿vacunarse o no vacunarse? Esa es la cuestión. Por otra parte, esperemos que ninguno de estos dos ancianos muera, que es lo más lógico porque tienen edad avanzada. Si ocurre esto, podemos estar ante declaraciones de antivacunas hasta las Navidades del año que viene y esperemos que no pase. Hasta aquí el noticiero. Ahora damos paso a la nueva sección. Alberto, ¿nos vas a explicar? Sí, gracias. Bueno, en la nueva sección del programa de hoy, que se llama Adivina el político, diré una serie de frases que han dicho estos políticos en sus discursos y nuestros colaboradores tendrán que reconocer de quién son. Vamos allá. La primera frase, cito textualmente: hemos trabajado mucho para saquear nuestro país. Sergio Álvarez. Ahora me pillas un poco descolocado, la verdad que no. Así sin más información no tendría mucha idea a quién la ha podido decir. Bueno, ¿alguien tiene alguna idea? Yo Rajoy. firmo por Mariano Rajoy.
No, Mariano. has adivinado el partido, pero es una chica del partido. Mm, Pues no sé. ni idea, ¿Cospedal? no sé. ¿Cospedal? Sí. Muy bien, Javi. Punto para ti. ¡Oh! Vamos allá. La segunda declaración. El matrimonio homosexual es como si se suman una manzana y una pera. Nunca pueden dar 2 manzanas. Aquí yo entiendo que tiene que ser alguien de Vox, quizás Jorge Bussarel, Ortega Smith, Es del Santiago PP. Abascal. La escuché yo hace poco, es del PP. Pero Muy bien, Sergio. no sé el político. Yo sé que es del Echa PP. la botella, ¿no? Muy bien, Javi. Estás arrasando a los colaboradores que normalmente vienen aquí. Hay que ponerse las pilas, chicos, ¿eh? Tercera frase. Hay millones de españoles que son de UPyD y no lo saben. Yo creo que es de. Bueno, no sé quién va. Primero. Tú, venga, contesta. Creo que es de Rosa Díez, ¿no? Muy bien, muy bien. La líder de UPyD. Bueno, la cuarta frase. La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. Pues yo qué sé, tío. La tierra no pertenece a nadie. Yo qué sé. ¿Alguien de Equo? No, no. Está pues tirando para la izquierda, pero bueno, no todos le consideran izquierda. Pero bueno. No sé. Fue presidente español. Zapatero. Zapatero tiene que Muy ser. bien, muy bien. Zapatero el ecologista, hombre. Y última frase. Tenéis que decir a los jóvenes que Hitler perteneció al Partido Nacional Socialista del Trabajo Alemán. Repito, socialista. Esperanza Aguirre. No, esto no, es que, bueno, tiene trampa, porque no es un político. Esto, para que nuestros espectadores sepan quién es, tienen que irse a los comentarios del anterior vídeo y verse el vídeo. Y ahí entenderán. 5 va a dejar una fotito para que os hagáis una idea. Y hasta aquí mi sección. Muchas gracias. Y ahora, sin más dilación, vamos al tema que nos ocupa, la reforma de la Constitución, y vamos a hacer un contexto político para poner todos un poco en situación. Sergio Álvarez. Muchas gracias, Marcos. Bueno, para hablar de la Constitución, primero tenemos que hablar de la transición española. En este caso, destacar que no fue como en otros países europeos, como pudieron ser Alemania o Italia, donde el dictador murió y perdió la guerra. Aquí no recordemos que el dictador ganó la guerra y estuvo 40 años gobernando, con todo lo que ello conlleva, con toda esa... se instauró en las instituciones el franquismo y en la gente. Un punto clave fueron los militares, es decir, no se podía llevar a cabo una constitución rupturista ni radical, ya que esto podía haber supuesto un golpe de Estado. Para esto tuvimos a Fraga, de padre de la Constitución, que era de Alianza Popular, y una figura moderada y conservadora como la de Adolfo Suárez, de UCD, para dar esa tranquilidad y ese proceso tranquilo de cara a las Fuerzas Armadas. Sobre los padres de la Constitución, pues destacar que eran 7 y que había, pues eso, mayoría conservadora con 3 de UCD y 1 de Alianza Popular. El otro era del Partido Socialista, uno del PCE y otro del catalanismo. Destacar un punto clave, que es que la Constitución española se votó en bloque, con todo lo que ello conlleva. No dejaron margen para la modificación de lo acordado. Es decir, se votó en un contexto de 40 años de dictadura, por lo que la opción era o votar sí a la democracia o, pues, lo que, pues, entre comillas, pues, una cosa incierta. El tema del referéndum, pues evidentemente salió un 90% de apoyo, pero debemos destacar que sí que hay en algunas regiones, como en el caso del País Vasco, que no llegó al 50% de participación. Y sin más, doy paso a los procedimientos de reforma. Bueno, pues en la Constitución establece 2 vías de reforma. El primero, el procedimiento del ordinario, se recoge en el artículo 167 y debe ser aprobado por 3/5 del Congreso y del Senado. Si no hay un acuerdo, se hace una comisión mixta y bastaría mayoría absoluta del Senado y 2/3 del Congreso si siguiera ese desacuerdo. Después, el referéndum no es obligado y solo en caso de que lo pidan 35 diputados o 27 senadores, que es un 10% de ambas cámaras, se debe hacer. Y ahora el procedimiento agravado, Alberto. Sí, el procedimiento agravado que se trata en el artículo 168, primeramente tiene que aprobarse por 2/3 en el Congreso y en el Senado. Se disuelven las Cortes y hay unas nuevas elecciones. Las cámaras elegidas ratifican por 2/3 esta reforma y se puede hacer referéndum en todo caso, si se quiere o si no. Es una reforma completa y es para el título preliminar, para la Carta de Derechos Fundamentales y la Corona.
Esto es que para el resto de casos se utilizaría el ordinario. A continuación vamos a decir las reformas que se han realizado hasta ahora. Alberto. Vale, sí, básicamente ha habido dos reformas. Una en 1992, que se hizo básicamente para que todo ciudadano de la Comunidad Europea Económica pudiera presentarse a las elecciones de un país miembro en el cual residiera. Y la segunda se realiza en 2011 en un contexto de crisis económica global muy grave, en el cual Europa pide a España la inclusión del principio de estabilidad presupuestaria para impedir que las instituciones públicas españolas superen un déficit concreto. Sí, yo creo que aquí también debemos explicar dos cosas en el tema de las dos reformas que se han hecho a la Constitución. La primera fue con un consenso, literalmente era añadir y pasivo, o sea que no hubo debate político, no hubo enmiendas, prácticamente, bueno, fue votado por la totalidad de los diputados y los representantes políticos, pero la polémica, la que tiene sustancia, fue la reforma del artículo 135, como dices, en el 2011, en un contexto de crisis económica donde no hubo consenso. Se pusieron los dos, el Partido Popular y el Partido Socialista, recordemos, representaban al 90% del Congreso y del Senado, y con el voto en contra de muchos partidos políticos minoritarios, incluso algunos abandonaron el hemiciclo alegando que esa no era una votación justa y que debería haber un referéndum, que no lo hubo porque no ni siquiera había 35 diputados para ese título. En este caso yo os quiero plantear una duda importante. Evidentemente, en términos jurídicos, aquí Javi es el que más puede hablar, se hizo bien, no toca el título preliminar, pero yo creo que en el caso del artículo 135 sí que afecta directamente a la soberanía nacional, por lo que no recordemos que se da prioridad al gasto de la deuda, a sanidad, educación, lo que puede ser. Entonces, yo puedo plantear que es una reforma del título preliminar encubierta, entonces sí que hubiera sido necesario un referéndum o no. No sé qué opináis. Vamos a ver. Por supuesto que no. O sea, la Constitución, en el artículo 167 y 168, viene tasados los títulos, los artículos, o los cuales tienen que ir por cada tipo de reforma. Por lo tanto, a tu parecer puede ser que modifica o toca la soberanía nacional, pero en ningún caso el procedimiento fue erróneo, ni mucho menos. O sea, el procedimiento fue el correcto, el adecuado, se sacaron las mayorías, no se hizo referéndum, chispum. Podríamos decir también que en el 135 se hizo en agosto, en un periodo en el que a los pocos meses Zapatero adelanta unas elecciones, que después el Partido Popular saca mayoría absoluta, etc., que eso sería ya para más un debate político. Pero en torno a la Constitución, y antes de hablar con la reforma, la Constitución del 78 es una cosa tremendamente compleja, o sea, es tremendamente complicada, y aquí posiciones simplistas no valen. Hay varias notas caracterizadoras que las quiero dar muy rápida. Establece un Estado democrático, social, de derecho, establece una organización territorial autonómica con la distribución competencial, artículos 148, 149. Es una constitución bicameral, que esto cambia con el transcurso de la de 1931, que era unicameral. Mucho cuidado, que eso luego podremos hablar también sobre la reforma del sistema, del Senado, etcétera, que está muy en la agenda. Y luego, bueno, aparte, es una constitución rígida, como habéis explicado muy bien, los artículos de reforma no son los procedimientos legislativos ordinarios, sino que son específicos y se regulan en la Constitución. Y finalmente, que es el punto clave de esta Constitución, y que es una Constitución que establece un sistema, una monarquía parlamentaria. Y es que la monarquía es, en la Constitución, el eje central de esta Constitución. Ahora, sin monarquía no habría Constitución de 178. Y si habéis dicho muy bien que la reforma del artículo 168, el procedimiento de reforma del artículo 168, incluye el título segundo, que es el título de la corona. Vamos a ver, fijaos la paradoja que se puede dar, que si queremos reformar el artículo de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, que es un artículo básico, como el artículo 14, que es un principio del Estado liberal, del Estado de Derecho, podría ir por la reforma suave del 167. Y sin embargo, si queremos cambiar que la sucesión de la corona, quitar esa cosa anacrónica de la importancia del varón sobre la mujer, tendríamos que hacerlo sobre el 168. O sea, fijaos la cosa y la importancia de la Constitución, que los padres constituyentes lo metieron en el artículo 168. O sea, eso es un punto de cierre fundamental de la Constitución. Y ya para acabar y dar paso a otras palabras. En la Constitución creo que es importante, como tú has dicho, Sergio, con el pretexto, ¿no?, de la transición, etcétera. La Constitución es lo que es. La Constitución es una norma jurídica fundamental, etcétera, que desarrolla toda la arquitectura burocrática y estatal. Pero la Constitución del 78 poco se entendería sin todos esos aires discursivos que se andan en torno a ella. ¿Esto qué quiere decir? La Constitución está enmarcada en la tercera ola de las democracias europeas, con Portugal, con Grecia, España, etc.
La Constitución del 78 tampoco valdría de nada si a la construcción de la monarquía se diera que el rey Juan Carlos salvó la democracia en el golpe, que el rey Juan Carlos es un tío campechano, que aquí en la transición hubo muchísimo consenso, la pasionaria entrando en el Congreso. Sin esos fotogramas en la cabeza, no podríamos entender la Constitución del 78. Porque más que nada, porque si no, no hubiera aguantado nada. Bien. Hostia, Javi ha venido fuerte aquí. Yo lo que sí que quería decir es que, fíjate, ahora mismo yo me pongo en la actualidad. Si imaginaos que ahora mismo con los políticos que tenemos, con las fuerzas parlamentarias que tenemos, se querría llegar a un consenso para realizar una nueva Constitución española, yo creo que sería mucho más complicado. Y fíjate lo que estoy diciendo, porque es verdad que los años de la transición eran años complicados, pero se llegó a un consenso, como mencionaba antes Sergio, en el contexto histórico. Y yo creo que actualmente con los políticos que tenemos tendría serias dudas de si podría llegar a ese consenso, ya que, por ejemplo, para llegar a una aprobación de los presupuestos generales del Estado, vemos las cábalas y los años que llevamos con los mismos presupuestos, no te digo ya para una reforma de la Constitución o para realizar una Constitución. En otros ámbitos, lo que decía Javi, el artículo de la corona, la sucesión del el hombre por encima de la mujer, yo creo que es una... en los momentos en los que hicieron la Constitución, yo creo que no se llegaba tanto a la igualdad de género, y yo creo que por ahí se les pudo escapar, porque sí que es verdad que luego en otro artículo, no sé ahora mismo cuál es el número, si me lo podéis decir, en el que se dice la igualdad de género. Sobre la reforma del 2011, vivíamos en un bipartidismo puro y duro. Sí que es verdad que contó con el apoyo también de un partido minoritario como era el de Unión del Pueblo Navarro, pero bueno, era minoritario. Prácticamente la reforma la hicieron dos fuerzas, las dos fuerzas que por aquel entonces estaban al control de España. ¿Esa reforma actualmente se podría realizar? Yo lo tengo serias dudas. Yo creo que ahora mismo el Partido Socialista y el Partido Popular no se pondrían tan de acuerdo, pero siempre sería eso más política ficción. Bueno, el artículo del que has hablado, dices de igualdad de género. Bueno, supongo que dirás a ver, la Constitución dice los españoles son iguales ante la ley, dice por razón de raza, sexo o religión. Entonces eso, pues también incluso sería algo para abrir el tema, ¿no?, de debate, porque el sexo y género ya hemos visto que no es lo mismo y por supuesto que no, la Constitución no lo recoge. Es que en 1978 no era lo que estaba, lo que dice lo que has dicho, Sergio, por ejemplo, de la corona, que no se había establecido esa igualdad en la monarquía tampoco de la sucesión. Pues lo mismo aquí, y el género no estaba recogido. Entonces eso también daría para procedimiento de reforma. Luego sí que querría mantener que esto lo hemos dado en la clase de análisis de política exterior, una de las gran olvidadas en la Constitución del 78 es todo lo relacionado con las relaciones internacionales y con todo el ámbito exterior. Es verdad que a la hora de que se creó la Constitución, España todavía no estaba ni en la OTAN ni en la Unión Europea, y sí que es verdad que por ahí sí que podría haber una reforma más de ámbito internacional, ya que España ahora mismo, pues bueno, lleva ya unos años dentro de una relación internacional, dentro de una organización internacional, perdón, como es la Unión Europea, en la cual ya no somos nosotros el único país, sino que estamos englobados dentro de una comunidad que cada vez va acaparando más estados. Siguiendo con esto de posibles reformas de la Constitución, podemos abrir el tema de la corona, que, como bien has dicho, si queréis aportar algo sobre esto, eso, ahora dice que el heredero debe ser varón, ¿no? Entiendo, y si tenéis... Bueno, no debe ser varón, sino que en la misma línea prima el varón sobre la mujer. Perdón, o sea, prima, podría no ser hay una mujer, igualdad pero de en el eso. caso que en la misma línea hubiera hombre, va el hombre. Eso es. Y ahora mismo, ¿quién sería el heredero? Porque si prima sería... Podríamos hablar de Froilán. No. Vamos a ver, en la sucesión
prima sobre la misma línea. Esto quiere decir que en el caso, primero van los hijos del rey. En el caso de que los monarcas tuvieran un hijo, ese hijo, aunque fuera menor que Leonor es la mayor, ¿no? Que Leonor sería él el heredero. Pero si los reyes actualmente no tuvieran más descendencia y tuvieran únicamente sus dos hijas, Leonor y la otra, que no sé cómo se llama, sería Leonor la reina. Por lo tanto, eso sí que sería, abriría un melón en la Constitución también. Habría que reformarlo, habría que ver cómo sería todo eso. Quiero recordar que ya se cambió. El premio Príncipe de Asturias se cambió para el nombre de Princesa de Asturias. Ojo que yo creo que ese sí que podría ser un buen tema de los posibles de reforma constitucional. Sí, a lo que ha dicho Javi, por ejemplo, tenemos el caso del rey actual, el cual es el menor de, no sé cómo se llaman las hermanas del rey. Claro. Es el menor, tuvo dos hijas Juan Carlos, luego vino él, entonces sí, la infanta Elena y la infanta Cristina. Cristina. Pues eran mayores, luego vino Felipe y es eso, nada más recalcar esto. Creo que va Sergio ahora. Sí, bueno, yo antes de que empecemos a hablar de más reformas, de más posibles reformas, quería comentar una cosa en relación con lo que decía Javi. Yo cojo el guante de un término que es muy interesante, que es el candado del 78. Es decir, las reformas, todo tipo de reforma va a tener que tener dos condicionantes. En el caso de la que es más sencilla, que es la por el 167, tendría que tener como mínimo de acuerdo, y ahora mismo más incluso, al Partido Popular y al Partido Socialista. O sea, significa que cualquier tipo de reforma va a tener que tener el apoyo de dos familias políticas, podemos decir la socialdemocracia y los partidos conservadores. Por lo que cualquier tipo de reforma va a estar muy limitada en ese sentido. Y a partir de ahí, pues se va a poder actuar. Yo reformas, aparte de las que decíais, también habría de la inviolabilidad del rey, que se habla mucho hoy en día, que pueda ser juzgado simplemente. Yo entiendo todavía lo del aforamiento que pueda juzgar el Tribunal Supremo, pero que sea inviolable y que no pueda ser juzgado me parece hoy en día una cosa que está desfasada. Y luego está el debate si tiene que ser por las asociaciones privadas o por las asociaciones como jefe de Estado. Pero bueno, yo creo que lo de inviolable es una cosa que ya cada vez hay más sectores que dicen que no tiene ya sentido de ser en el 2020. Y más viendo todo lo que está ocurriendo actualmente, que no se le puede juzgar a Juan Carlos por nada que haya hecho anterior a 2014. Alberto, ¿tienes la palabra? Sí, bueno, yo básicamente quería plantear la cuestión de que yo creo que se debería de reformar el artículo 16.3, que dice que consagra la confesionalidad del Estado, pero es que al mismo tiempo los poderes públicos van a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. Pues igual este artículo, cuando se redactó la Constitución, lo veía adecuado, pero actualmente, en el 2020, yo creo que, bueno, más de la mitad de la población de España no creo que se considere católico y creo que se debería declarar un Estado laico en el que todas las religiones tuvieran la misma cooperación con las instituciones. No sé qué opináis vosotros. Sí, al final es como que da una importancia igual un poco mayor a la Iglesia Católica que a otras religiones, porque menciona únicamente la Iglesia Católica y el resto de religiones, pero claro, yo creo que en ese apartado sí que estoy con lo que tú has propuesto. El Estado, al fin y al cabo, debe ser lo más aconfesional posible y mantener unas relaciones estatales pues lo más equilibradas y iguales posibles. Bueno, siguiente tema. Tenemos, por ejemplo, en lo que has hablado antes, Javi, de la reforma del Senado, que tendría que ser una Cámara de Representación o una Cámara de segunda lectura, y ahora mismo no es ni una cosa ni otra cosa. Y además el sistema electoral, que todos sabemos que el Senado se eligen los senadores de forma diferente al Congreso y da pie a más mayorías absolutas que en el Congreso. No sé si queréis hablar de esto, de abrir este melón o... Sí, bueno, en el tema del Senado, muy rápidamente decir que el grandísimo problema que yo veo, más que el sistema de elección, es que no es una Cámara de Representación Territorial, es cuando es su principal objetivo. ¿Qué pasa? ¿Que un senador por Valladolid del Partido Popular, del Partido Socialista, de quien sea, va a representar a Valladolid? No, va a representar al Grupo Parlamentario Socialista. Es un problema para mí muy de base en el Senado. Es decir, para mí es que yo creo una propuesta que os lanzo así, de aire, podría ser que la gente que mejor representa a los territorios serían como una conferencia de presidentes autonómicos donde esté Urkullu, donde esté Feijóo, donde esté Ximo Puig, que eso sí que van a representar a su territorio,
y creo que están menos sujetos a esa disciplina de partido por la fuerza que tienen los típicos varones de cada comunidad autónoma. No sé cómo veis, por ejemplo, esto, pues 17 presidentes autonómicos, más las 2 ciudades autónomas, una especie de, en ese sentido, Cámara de Representación autonómica. No sé cómo lo veis, esa idea. Yo lo veo adecuado y es más, es que definiría al Senado como eso, una Cámara y que se encargaran de los temas territoriales, lo que has dicho tú, la comisión esa de los presidentes de las comunidades autónomas. Y haciendo alusión a lo del sistema electoral, mi opinión es que España es... ¿Por qué no se cambia y se cambia la circunscripción electoral? Básicamente porque, bueno, según mi opinión, este sistema sigue predominando y premiando a los partidos más grandes. Y España, si lo miramos así un poco por encima, se parece mucho a un Estado federal, aunque no se denomine Estado federal. Javi. Sí, vamos a ver, hay varios temas. Lo primero, respecto al Senado, me parece interesante lo que plantea Sergio de crear una confederación de presidentes. Creo que eso ya se hace, lo que pasa que no se convoca o tiene, no sé si había una reunión cada año de este tipo de cosas, pero bueno, me parece interesante lo que puedes plantear. Ojo también con la importancia del Senado. O sea, vamos a ver, que el Senado ha sido un cementerio de elefantes, no sé qué, no sé cuánto, de acuerdo, perfecto. Pero cuando se tuvo que votar y aprobar el 155, la intervención en Cataluña, el Senado fue fundamental. O sea, fue fundamental. Y ahí todo el mundo ya diciendo, pues a lo mejor sí que vale para algo el Senado. Cuidado. O sea, yo no estoy por abolir el Senado. Mucho cuidado. Se podría reformar, se podría mirar otra serie de mecanismos de representación territorial, como ha dicho Sergio. Bueno, me puede parecer interesante. Pero la importancia del Senado, ojo, que sí que la tiene. O sea, en el Senado, cuidado. Respecto a lo de la circunscripción, vamos a ver, el tema de las circunscripciones provinciales, que la circunscripción sea provincial al Congreso y tal, a ver, es complicado. O sea, ¿qué lo reformamos? ¿Qué ponemos? ¿Una circunscripción autonómica? ¿Una circunscripción nacional? No lo vas a sacar adelante, porque vas a tener a todas las periferias bastante enfadadas con una única circunscripción. Eso no lo vas a sacar, como mucho a lo mejor una circunscripción autonómica. Y habría que ver cuánto cambian ahí y cuántos menos restos de votos te dejas de la provincial a la autonómica. Yo creo que un poquito más igual sí que sería, pero tampoco mucho. Y hay una cosa que quería decir también, perdona por acabar esto, a lo que decía Sergio de lo de la reforma constitucional, si se pondrían de acuerdo partidos, que se tendría que poner el Partido Popular, un partido conservador, con un partido socialdemócrata como el PSOE. Bueno, en las 2 reformas de la Constitución que ha habido ya se han puesto de acuerdo. O sea, no creo que eso... O sea, creo que el impedimento vendría más por otros partidos, como Vox, Podemos, en otros espectros, que por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Más que el impedimento me refería a la limitación que hace eso de las reformas ideológicas por esos 2 partidos. Más que el impedimento, que podéis poner de acuerdo, pero eso limita mucho el tipo de reforma que se pudiera hacer, es lo que me refería. Hombre, ahora creo yo que con un multipartidismo, si antes ya era difícil ponerse de acuerdo y solo se han hecho 2 reformas y no es por el procedimiento agravado, ahora vamos a necesitar muchos más partidos, además que tienen sus propios, no pertenecen al mismo espectro y tienen sus propias ideas diferentes unos de otros. Vamos, por ejemplo, en las mayorías de los presupuestos, etcétera, los regionalistas, etcétera. Entonces ahora, vamos, mucho más difícil que antes, creo yo. Un tema del sistema electoral que lo comentaba Javi, que quería comentar, y bueno, y Alberto, el tema de la circunscripción provincial. Yo creo que otra opción más intermedia, para respetar la provincialidad, digamos, sería a lo mejor ampliar una horquilla de diputados, que ya la Constitución permite ampliarlo hasta 500, hasta 400, pero quizás más aún bajar el umbral mínimo, y quizás eso haga que los partidos minoritarios de nivel nacional, como eran UPyD, como es Izquierda Unida, como era Izquierda Unida, tengan esa posibilidad de salir en circunscripciones pequeñas, que no sean ni Madrid ni Barcelona. Entonces podría ser un punto medio para tener a las provincias con su representación mínima, pero ampliando eso, digo, la horquilla y quizás cambiando la fórmula electoral y el umbral mínimo. Esas 2 cosas. Hombre, bueno, no sé si alguno tenéis la palabra, que no he mirado. Vale, ahora mismo llevamos 35 minutos. Sí, yo no sé quién va ahora. Tenemos más temas, por ejemplo, la libertad de expresión, artículo 20.1, artículo 8.1, Fuerzas Armadas, artículo 2, indisolubilidad de la nación española, o algunos que no se cumplen. Por ejemplo,
el 31.1 el gasto público, el 40.1 progreso social y económico, 47 vivienda digna. Sí, Alberto. Bueno, básicamente, de dos artículos que has nombrado, eso, me gustaría recalcar el artículo 20.1, que es el de la libertad de expresión, que es un artículo que estoy de acuerdo en todo lo que está redactado. Lo que pasa es que colisiona muchas veces con la legislación vigente de los distintos gobiernos. Por ejemplo, este artículo de libertad de expresión choca con la ley Mordaza, con delitos a injurias a la corona, y muchas veces no se ponen de acuerdo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿No serían inconstitucionales la ley Mordaza o, por ejemplo, delitos a las injurias de la corona, ya que iban en contra de este artículo? ¿Cómo lo plantearíais? Sí, Javi. Yo, o sea, desconozco, pero yo creo que las injurias a la corona ya está tipificado, ¿no? La injuria a la corona yo creo que ya es, creo que es un delito ya. O sea, no lo tengo claro, pero claro, pero el problema aquí, vamos a ver, de todos los que has dicho, Marcos, los artículos son diferentes y están en puestos diferentes en la Constitución y están puestos en puestos diferentes por algo, porque la protección del artículo 20 es diferente de la protección del artículo de la vivienda digna. Y eso es fundamental, porque claro, porque entonces nos podemos llevar a error de decir que, claro, que es que la Constitución establece una vivienda digna. Sí, la Constitución lo pone, pero tú eso no puede ir un ciudadano ante el Tribunal Constitucional a decirle, oye, Tribunal Constitucional, que yo no tengo vivienda y necesito una vivienda digna porque la Constitución lo pone. Entonces el Tribunal Constitucional pues echará una carcajada de ti y todos nos apenaremos porque no tienes una vivienda digna. Pero, sin embargo, el artículo 20 al que habláis de libertad de expresión, eso ya es otra cosa. Eso ya son derechos fundamentales que tienen protección, tienen posibilidad de ir con un recurso de amparo. Tú ahí sí que puedes ir al Tribunal Constitucional y decirle, oye, Tribunal Constitucional, no se está respetando mi derecho a la libertad de expresión. Entonces ya ahí el Tribunal Constitucional decidirá. Me parece extraño porque, aunque a nosotros nos pueda parecer un poco descabellado que en España, no, o sea, que quiere decir, no puedas injuriar a la corona, o sea, como si fuera algún problema o algo, porque para mí sí que está dentro de mi libertad de expresión, desde luego. Pero eso lo tienen que hacer los tribunales en todo caso. Eso los políticos podrán tipificar el delito tal, pero eso es función de los tribunales. No juntemos el legislativo con el judicial. O sea, yo tampoco lo quiero que se haga, ¿eh? Pero eso, importante, separar dónde están los artículos porque yo creo que es una de las cosas fundamentales. Para finalizar, quiero decir una cosa respecto a lo que decíais del artículo 8 del Ejército. Mucho cuidado porque a lo que yo decía también antes de la monarquía como institución de cierre de la Constitución del 78, el jefe tiene atribuido el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Es que la monarquía no es poca cosa. O sea, es que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, aquí a las competencias que se le da al ejército, el artículo 8, que es la defensa de la unidad de España, sí, de acuerdo, que eso te lo compra Vox, pero es que la Constitución también establece la defensa de la soberanía nacional, o sea, al ejército le encomienda la defensa de la soberanía nacional y del orden constitucional. Es que, claro, es que si no se lee toda la Constitución, luego nos pasa que Vox es el partido más constitucionalista luego en Colón. Hombre, un partido que quiere ilegalizar partidos que el ejército le gusta solo toda una cosita, hombre, no creo yo que sea el partido más constitucional precisamente. Ahí eso que hablas de que, claro, en todos los artículos, por supuesto, están relacionados en la Constitución. Y esto, por ejemplo, criticar el artículo 8 de las Fuerzas Armadas o depende de qué artículos puede ser. Hay determinadas acusaciones de que si no se quedan las Fuerzas Armadas hay que eliminarlas, etcétera. Pero luego hay artículos que ahora mismo Vox te los compraría como comunistas, por ejemplo. La de la nacionalización, no me acuerdo cómo es exactamente, pero es nacionalizar toda la riqueza, fuera cual fuere su titularidad, está supeditada al interés general. Al interés general. Y te lo comprarían como comunistas. Y solo hay que leerse la Constitución y solo lo establecieron nada más claro. Después de morir Franco y con el rey, vamos, es que... Una mayoría conservadora, lo que decía, 3 de UCD y 1 de Alianza Popular. Yo estoy de acuerdo en lo que dices, Marcos, plenamente. Y fijaos la paradoja que se da en la Constitución. Frente a partidos de derecha o extrema derecha como Vox, que en la mentalidad, en la sociedad son como, ay, sí, los constitucionalistas, no sé qué. ¿Cómo que constitucionalistas? Pero si la Constitución es
soberanía de autonomías. O sea, y tú te quieres cargar y legalizar a todos los estos. Establece la igualdad de todos los españoles sin discriminación por sexo, condición sexual, y tú a las mujeres las echas para un lado. Pero mucho cuidado porque eso sucede en la derecha, pero sucede en la izquierda también. Y ojo con esto, que a lo mejor no agrada a todo el mundo lo que voy a decir, pero cuando la izquierda durante mucho tiempo se ha dedicado a hablar de proceso constituyente o de garantes de la Constitución, yo recuerdo a Julio Anguita decir que lo importante es que la Constitución, si la Constitución está genial, lo que pasa es que hay que cumplirla. Sí, claro, dile a Julio Anguita ahora que hay que cumplir la Constitución con el monarca que tenemos. Claro, es que la corona también está en la Constitución. O sea, lo que quiere decir es que al final en todos los espectros hay algunas partes de la Constitución que les gustan menos. Y hay que leérsela enterita. Totalmente. Muy bien, ahora no sé si queréis intervenir ya en la última de todos, porque ya se nos va el tiempo, y si no, hacemos las conclusiones muy rápidas, 1 minuto para cada uno. No sé si alguien quiere empezar o, por ejemplo, Alberto. Yo, bueno, quería hacer una alusión, Sí. pero también mi opinión. Es que yo creo que el artículo 159.1 del Tribunal Constitucional, de cómo se compone, que son 12 miembros, 4 por el Congreso de los Diputados, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial, creo que, no sé, últimamente se están viendo, no veo la independencia claramente de este órgano y creo que deberíamos preservarla y igual, no sé, no lo tengo pensado, pero igual habría otra manera de plantear cómo elegir miembros del Tribunal Constitucional, porque no los veo del todo adecuado. Eso básicamente quería decir. Es un tema interesante que daría para otro programa, el tema de la independencia judicial y de cómo, pues evidentemente, los partidos políticos eligen a jueces que además están en las máximas instancias, en los máximos tribunales del Estado. Y sí que es una cosa que se está hablando, pero me parece una cosa muy compleja y la solución se me antoja bastante difícil y la polémica, elección, claro, y además y la difícil elección de del consenso en este Consejo sentido. General del Poder Judicial también, que ahora es un tema de actualidad que están mirando a ver si lo pueden reformar porque lleva ahí su parón de 2 años. Sí, sí, por eso lo decía, por el parón que lleva de 2 años. Muy bien, pues vamos ya con las conclusiones finales. Sergio Rincón. Sí, bueno, sí que quería dejar claro a todos los que dicen que la Constitución ya se está haciendo un poco mayor. Recordamos que la semana pasada cumplió 42 años. Yo sí que he estado echando un poco de cálculos y yo sí que creo que no como reforma, pero creo que sí que se debería, o una proposición, celebrar un referéndum, no sé si ahora o dentro de unos años, para ver si la actualidad de la España de ahora, porque recordemos que el que votó, el mínimo que tenía, la edad mínima que tenía el que votó en el 78, ahora tiene ya 60 años. Es decir, ha habido mucha gente en España que no ha podido votar si estuviera a favor o en contra de esta Constitución. Que ojalá, que obviamente puedes decir, ¿y si sale en contra la quitarías entera? Pues obviamente sería un poco drástico. Sobre las reformas de la Constitución, creo que es mucho más complicado ahora que anteriormente, aunque es verdad que el Partido Popular y el Partido Socialista, las reformas que se han celebrado en el año 92 y en 2011 se pusieron de acuerdo. Creo que ahora, al estar entre dos bloques, porque yo creo que hay un bipartidismo de dos bloques, el PSOE tendría que tener controlado a Podemos y el Partido Popular a Vox. No creo que estuvieran tan de acuerdo para ponerse de acuerdo las dos grandes fuerzas de este país. Y miraremos la cosa de la corona con el género del hombre y la mujer. Sí que es verdad que eso sí que se llevaría a una reforma que yo creo que es complicada también. Pero bueno, es todo analizar en el futuro. Gracias, Javi. Sí, vamos a ver. Pues nada, pues para finalizar, yo creo que la clave de la Constitución 78 es, por un lado, la monarquía como sistema de cierre, cómo articula todo la monarquía parlamentaria, pero la monarquía como figura fundamental. Y luego, muy importante, sobre todo, la construcción que se ha hecho en el imaginario colectivo de la transición, el 78, el rey campechano, etcétera. Creo que hoy en día abrir un proceso constituyente creo que es impensable, porque más que nada no se dan las condiciones necesarias de construcción de ese imaginario nuevo, de un horizonte nuevo donde poder fraguar otra nueva constitución. No sé tampoco si
si sería posible, pero bueno, en reformas pequeñitas creo que las que habéis apuntado son las interesantes. La monarquía creo que no se va a tocar, eso está cerrado, es el candado de la Constitución 78, pero bueno, pues pasitos como esto, a lo mejor lo que decíais de el varón sobre la mujer en la sucesión de la corona, quizás algo de la inviolabilidad del rey, pero sinceramente respecto a la Constitución un poco más. Y para acabar, quiero decir una cosa. Frente a la gran derecha que dice que la Constitución es intocable y no sé qué, y frente a sectores de la izquierda que dice que la Constitución es lo peor que nos ha pasado, ni una ni otra, ¿eh? O sea, la Constitución ha traído grandes cosas a este país, la Constitución ha traído grandes cosas a España, y sin embargo, todavía también nos perjudica en ciertas cosas. Bueno, no pasa nada, seamos conscientes de ello, no te hace ni de Vox ni de Podemos o de sectores más izquierdistas. Sergio Álvarez. Gracias, Sergio Álvarez. Bueno, para concluir, yo diría que en el medio, incluso largo plazo, en bastantes años, por no decir más de una década, no veo ningún tipo de reforma constitucional, ni siquiera simple, en este sentido, pues he dicho, por la polaridad que hay, por la política de ahora del 2020 y en adelante, que no tiene nada que ver con los años 80 y 90, con el bipartidismo que había, con esa competición, como decíamos, entre el Partido Popular y Vox, o Podemos, el PSOE. Entonces, como por ejemplo no se puede renovar no hay consenso para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es una cosa que lo obliga la Constitución y se está paralizando durante 2 años, ¿cómo vamos a intentar una reforma? Ya no te digo ni siquiera grabada, simple. Por lo tanto, que a pesar de que sí que hay muchas cosas, como decíamos, muy interesantes y creo que es bastante importante que se modifiquen, pero no en un largo plazo no lo veo posible ni viable en ninguno de los dos sentidos. Gracias. Y para finalizar, Alberto. Sí, pues una cosita muy cortita. Básicamente eso, que la Constitución ha sido muy importante, pero hay algunas cosas que, bueno, bajo mi opinión, se deberían cambiar. No veo en un futuro próximo que se puedan cambiar por las discrepancias que va a haber y menos que se pueda hacer un marco constitucional nuevo. Eso es imposible. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por la colaboración y a Javi por venir. Muchas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Y eso, no olvidéis de seguirnos en Twitter, Facebook y el recién creado Instagram. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao.